Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Ya estoy acá de vuelta, Sergio. Me tuve que venir porque te salió muy bien el programa de la semana pasada y dije, no, me voy a cuidar mi silla ya porque si no me reciben más. No llegas más. Buenos días a todos, gracias Adrián. Bueno, me alegro que estés de vuelta. Entonces, la tecnología mucho nos une y salió fantástico el programa porque te pudimos tener como si estabas ahí al lado nuestro. Así que, bueno, es un buen uso que se le da a la modernidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora seguir juntos el programa y ya sabemos cómo hacer cuando uno de los dos no está. Sí, y aparte también se escuchaba muy bien el audio, así que realmente salió muy lindo. Bueno, Sergio, una semana diferente, sobre todo acá en la Argentina, que se está debatiendo, ya entró en debate el tema del aborto, que es un tema que desvela a muchos católicos, pero yo sigo pensando que lo más importante no es si se aprueba o no se aprueba la ley, más allá de que como ciudadanos no podemos aprobar una ley que da muerte, como tampoco nunca no se lleva a debate la pena de muerte, no se piensa en eso a los delincuentes. ¿Por qué se va a pensar en una pena de muerte a un inocente? Puedo decir que somos humanos para algunas situaciones y somos inhumanos para otras. Claro, porque con la misma vara. Decime, no se debate la pena de muerte a los delincuentes y se debate la pena de muerte a los inocentes. O sea, es algo muy extraño lo que sucede. O sea, más allá de esa irrealidad, a mí me parece que lo que hay que cambiar, siempre lo dije, es la mentalidad de la gente, porque que esté permitido o que no vayas preso porque abortas, no le va a hacer cambiar la mentalidad a alguien que está en contra, ni le va a hacer cambiar la mentalidad a alguien que está a favor, una ley. Por ahí pueden llegar a pensar de que si está permitido no es malo, pero yo creo que la educación viene en la casa y en las escuelas y en la religión. El que está separado de Dios, sea católico o no, como vos me dijiste la vez pasada que hay una asociación católica a favor del aborto, esos no son católicos. Se dicen católicos pero están separados de Dios, porque hay católicos que están separados de Dios, entonces actúan como si no lo fuesen. Doble responsabilidad, porque encima enseñan mal. Por eso, el que es católico, el que está con Dios, nunca va a estar a favor del aborto, aunque haya ley aprobada, aunque te den $1 millón por hacerlo, no lo va a hacer. Entonces yo creo que el problema está más allá de la ley. Me preocupa que haya gente que esté tan equivocada, me preocupa que haya gente, actores, futbolistas, gente famosa, la cual la gente y sobre todo los chicos le escuchan y la admiran, confundan a la gente. Eso me preocupa. Claro que es preocupante, Adrián. ¿Sabes lo que pasa? Esto es producto de la banalización, de la relativización de todos los aspectos religiosos y los aspectos, si querés, morales de la persona. Estábamos alejando, esto está escrito, esto hay que leer el Apocalipsis y no nos va a resultar nada nuevo, el alejamiento de Dios, que se produce también en muchos grupos católicos porque quieren modernizar muchas cosas que no pueden ser modernizadas. Entonces, al alejarse, al perder esos valores, perdemos de vista lo más esencial del hombre, que es el valor vida. Fíjate vos que Dios nos dio vida, Dios nos creó, nos dio lo mejor de sí, nos hizo igual que Dios, igual a imagen y semejanza de Dios, nos hizo perfectos, ¿no? Porque dice la Biblia, nos hizo buenos, nos hizo perfectos. Bueno significa bueno, que es perfecto. Sí, el hombre perdió igual, a pesar que la naturaleza es buena, perdió su perfección con el pecado. Claro, y fuimos perdiendo, y hoy estamos en una sociedad donde te ponen como ejemplo, algunos países te dicen, no discuten esos temas porque ya están sobreentendidos y aprobados. Te ponen ejemplos Suecia, Holanda, Dinamarca, países que son muy progresistas en algunas cosas y son altamente no progresistas, porque ya han trasvasado el límite, que es el límite más importante del hombre, que es el límite de la vida. Entonces es horroroso que pueda no tratarse, sino que pueda haberse puesto sobre tela de debate un tema tan importante como es la vida. Ya no es el aborto, es la vida, la interrupción de la vida. Como decía el padre, yo dije una vez, vuelvo a repetirlo, el padre Jorge Loring decía, hablando del relativismo moral, dicen, aborto
cuando hablan de la concepción del aborto, dicen, tratamos ley del aborto. No, señor, no se llama aborto, se llama interrupción de la vida, porque eso es en realidad, te ponen con otras palabras, te disfrazan, y después es hasta como mucho más fácil hablar y pensar. Pero estamos sesgando una vida, eso es lo importante, y lo tratamos no desde el punto de vista de la víctima, del niño, el que no puede manifestarse, sino tratamos desde el punto de vista de la madre, del padre, que piensan, que van a hacer, que van a decidir sobre esa vida. Es atroz, pero bueno. Bueno, pero también sabe que, más allá que ya hablamos de este tema, hicimos un programa o 2 programas completos, por ahí día a día uno va escuchando otras cosas. Escuché la vez pasada que un periodista en la Cámara de Diputados, en el Congreso, lo dijo, que si hubiésemos sido los hombres que estamos embarazados, esto ya se hubiese resuelto, pero las mujeres como que no se las escucha y que la mujer tiene que decidir. Pero está equivocado, Luis, está equivocado, porque sobre la vida que tiene la mujer no decide solo la mujer, porque la mujer no la engendró sola, es propiedad del hombre y no tiene derecho, claro, a sacárselo o a borrarle la dignidad del padre, de ser padre. O sea, es una decisión que debería, en todo caso, si vos querés hacer, entre comillas, bien las cosas, es una ley que tendría que tener consentimiento de los dos, como cualquiera, como cuando vos vas a entrar a una cirugía de tu hijo, tiene que tener consentimiento de los dos padres. Vos lo sabés como abogado, yo lo sé como médico. Si no, el chico no se opera. Bueno, en todo caso, nunca se discutió dentro de estos puntos, creo que no, el consentimiento de los dos. La madre decide y se hace. O sea que primero también se lo está sacando de lado a la decisión del padre, que puede querer esa criatura. Entonces las mujeres hablan como que ellos tienen derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, pero no tienen derecho a decidir sobre las decisiones del padre, porque los dos lo engendraron. Es lo mismo que si tenemos un auto a nombre de los dos, ¿vos vas a poder vender tu auto sin mi consentimiento? Obvio que no. ¿Tu casa sin mi consentimiento? Si es de los dos. Y entonces, ¿por qué quieren matar al hijo sin el consentimiento del padre? Pero más allá de eso. Perfecto, pero más profundo todavía. Saquémoslo al padre, pero perdóname que te corra tu teoría. No, porque esa es una linda traba también para poner. Pero es interesante, muy bien, pero yo voy un poquito antes. Dentro, la madre dice, yo no quiero que se toque, es mi cuerpo, tengo derecho a decidir. Y tiene toda la razón del mundo, es su cuerpo. Ahora, adentro de esa madre hay un cuerpo que no es parte del cuerpo de la madre, porque ya es célula engendrada, ya es vida propia y está unida por una cuestión de alimentación a la madre, pero evidentemente el momento que nace es otra vida totalmente independiente. Entonces esa vida, esa persona inconsulta también tiene derecho a decidir, como vos decís, el padre debería opinar. Obviamente no tiene razón todavía, no puede opinar, pero tenemos otra parte que no la estamos dejando de lado, y eso es lo que a mí me duele. No estamos viendo desde el punto de vista del niño, que podrá nacer, podrá después tener problemitas, lo que sea, pero bueno, es una vida ya, es una persona en potencia, pero es una vida actual. Y eso es lo que nos estamos olvidando, Adrián. Vos dijiste una cosa, si me permitís un poquito volver atrás, que me quedó pensando antes que me olvide. Vos dijiste, la ley apunta a no poner, o a despenalizar, a no poner en cárcel a quienes cometen el aborto. Y ¿sabés lo que pienso, Adrián? Y lo comentaste 1000 veces vos porque diste estadísticas. Uno puede zafar en el buen sentido, uno puede esquivarle, si se quiere, legalmente a la cárcel física, porque está despenalizado el aborto. Ahora, la cárcel espiritual en que se mete esa persona, y también el padre que ha consentido, obviamente, o que ha omitido su opinión, tiene una cárcel que la ley, que la voluntad del hombre no puede sacársela, y es tremendamente más fuerte que los dolores que puede producir la reja, unas rejas que no nos permiten salir de un determinado lugar. Esa es la peor cárcel. No, inclusive yo te digo, siempre digo, a los delincuentes lo mejor que les puede pasar es ir preso muchas veces, porque primero dejan de delinquir, y segundo, encerrados en una celda, a lo mejor piensan, se arrepienten y vuelven a Dios.
y van a ser perdonados. En cambio, sueltos, creen que son vivos y siguen haciendo sus fechorías y terminan más hundidos en el infierno, digamos. Sí, sí. Hay mucha actividad religiosa por suerte, dentro de las cárceles, que la gente no lo sabe, que estaría bueno que vayan, ¿no? Y la pastoral de la carcelaria que está en nuestra diócesis es interesante. Como todas las pastorales que siempre decimos, cada uno tiene la personalidad o la formación o el llamado hacia una pastoral. Algunos de los enfermos, otro la carcelaria. Después también está la pastoral que forma parte de la pastoral de la salud, la pastoral del duelo, que justamente también vamos a hablar un poco de eso hoy, ya que venimos también con la muerte de Jesús en Pascua y ahora la resurrección. ¿Qué es la resurrección para el cristiano? Y vamos a ver cómo aceptamos la muerte de nosotros. Porque es muy fácil hablar, pero es muy difícil aceptar, o cuando pasar por ese momento. Pero pruebas hay y de sobras. Hay en la Biblia y hay en gente conocida de que superó cristianamente la muerte de un familiar muy querido y lo pudo hacer. Entonces nosotros tenemos que tratar de pensar de que todos vamos a poder hacerlo y estar capacitados para ser buenos cristianos. Pero bueno, hay que prepararse para eso y para eso nada mejor que la Biblia, la iglesia, los grupos y la oración, lo que siempre decimos para ser un buen cristiano. Prepararse para los momentos de, como te decía antes del programa, que hay dos temas un tema muy interesante para hablar algún día, que es la consolación y la desolación. Y decía San Ignacio de Loyola que en tiempos de consolación hay que prepararse para los tiempos de desolación que van a venir. Entonces, cuando uno está consolado por Dios o está en paz, tiene que prepararse para los momentos que van a venir duros y no desesperar en esos momentos, no perder la fe. Y esos momentos pueden ser un montón de cosas, desde la muerte de un familiar, la pérdida de tu empresa, un accidente, que se te caiga un plan importante que vos tenías, un montón de cosas. Pero yo sobre todo creo que él también hablaba en este texto que estábamos leyendo en la iglesia, que uno se preocupa mucho por el futuro, y al diablo le encanta jugar con nuestra mente en el futuro, porque nos pone ansiedad, nos pone preocupaciones. Entonces ya dijo Jesús, no nos preocupemos por el futuro porque nadie puede modificar su futuro, preocupémonos por el presente. Claro. Porque en el futuro no sabemos qué va a pasar y muchas veces programamos tanto nuestro futuro que cuando pasa otra cosa no sabemos qué hacer. Y muchas veces pasan, ya hablamos también en algún programa sobre la predestinación, que para nosotros la iglesia no acepta como el destino marcado. Hay algunos planes que son de Dios y otras cosas que suceden por suceder. Por ejemplo, la confesión de la Virgen sí fue un plan, pero Dios pidió permiso también, ella podría haber dicho que no. Y después hay otras cosas como los accidentes de auto, que son negligencia médica humana. No va a ser, Dios no va a hacer de que vos te vayas de una forma trágica de esta vida por algún plan de Él. Eso hace que la gente se enoje con Dios. Eso no es así. Cuando alguien dice, bueno, estaba dentro del plan de Dios, no es así. Eso forma parte de la negligencia. Lo que sí, que si sucedió, tenemos que tener las herramientas para superarlo. Claro. Lo que pasa es que hay que entender y hay que tener una profundidad religiosa. A ver, ¿por qué no nos podemos consolar? Porque no tenemos la suficiente base religiosa, ni la base de lectura. La lectura de los 4 evangelios, no hace falta más. Pero es lo básico. Pero no tenemos la suficiente base como para poder entender a Dios. Nosotros tenemos que saber como cristianos que Dios no se mete en nuestras vidas. Nos pasa algo y nosotros tratamos de culpar a Dios, pero en los momentos críticos a veces nos acordamos de Dios y durante el día no le dedicamos una oración, no nos acordamos de Dios durante la semana, durante el mes, durante el año o a veces durante nuestra vida. Pero como somos católicos y nos pasa algo, nos acordamos de Dios mal. Pero, a ver, lo que quiero decirte es que Dios nos da todas las herramientas, pero tenemos que estar pegados a Dios para poder sobrellevar esos momentos difíciles. Claro, no para que no nos pasen, eso es lo que decimos siempre. Porque mucha gente dice, mira, todo el día en la iglesia y le pasó esto, aquello, esto y aquello. Que a todos nos pasan cosas feas. O sea, tampoco Dios no va a poner esa presión. Si vos te haces católico, vos no te va a pasar nada, porque eso ya no es una libre elección, es una conveniencia. Entonces,
si todos diríamos, mira, al católico no le van a pasar desgracia porque está con Dios y Dios con él, y seríamos marioneta porque yo estoy por chocar y Dios me pone una mano y me saca el auto del lugar, seríamos marioneta, no seríamos libres. Y segundo, yo no decidiría por amor, sino por conveniencia, ¿no? Me voy a ser católico, o sea, no Dios es... sabe leer nuestros corazones, sabe. Pero perdemos la libertad. Claro. Bien dice Jesús, no todos los que digan, ay, Dios mío, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que lo sientan realmente. Y bueno, no sé si estamos... Sí, estamos en tiempo, pero si querés, si no, seguimos porque está interesante el tema. Sí. Mira, el tema, por ejemplo, San Pablo decía, porque ¿qué es la muerte para el cristiano, lo que estábamos hablando? Bueno, Jesús ya nos mostró. Él estuvo colgado de la cruz para que nosotros no nos quedemos en un cajón, sino que vayamos al cielo. Y Él fue el primero que se mostró y le mostró sus cicatrices, sus llagas a San Mateo, a Santo Tomás para que creamos. Sí. Entonces de ahí ya viene todo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que no hay una muerte. De la vida a la verdadera vida. Claro. Sí, eso es lo que yo te trato de decir. Si nosotros leemos las palabras de Jesús y sabemos y creemos en Jesús, como decíamos en el programa pasado de la Divina Misericordia, que le da a Sor Faustina, Santa Faustina le dice que escriba, ponga la estampa y ponga abajo: Jesús, yo confío en ti. Esa frase es muy fuerte. Si creemos y confiamos en Jesús, tenemos que entender que hay otra vida. Tenemos que entender que esta vida está llena de sufrimiento. El primero que sufrió y cómo sufrió, pues el primero que sufrió para salvarnos, a los de antes, a los de ese momento y a los del futuro, fue Jesús. Entonces yo digo, caramba, si Dios mismo manda a su Hijo a sufrir de la manera atroz en que sufrió, porque muchas veces lo dijimos, no es lo que sufrió solo en la cruz, sino sobre Él pesaban todos los pecados del mundo de los hombres. Muchos místicos lo vieron, no podían aguantar un segundo más tanto sufrimiento. Dios, que lo sufre a cada segundo, debe ser enorme ese sufrimiento. Bueno, si nos mandó a Jesús, nosotros, ¿cómo no vamos a tener la obligación de tener sufrimientos? Pero siempre esperanzados, siempre pensando en los que nos prometió Jesús, que vamos a ir al reino de los cielos, que acá es una pasada, como decís vos, un tiempo corto que vamos a estar, doliente, sufriente. Vos fíjate, si esta vida fuese lo mejor, como mucha gente dice, después de esto no hay nada, o esta vida es para disfrutarla, que bueno, también podemos hablar de qué manera disfruta la vida un cristiano algún día. Pero si esta vida fuese para disfrutar, Jesús no hubiese vivido solo 33 años, siendo el dueño del mundo. Claro. Y si el cielo no fuese mejor que esta vida, se hubiese quedado acá y no se hubiese ido al cielo. Y no hubiese dicho que nos estaría preparando una morada para cuando nosotros vayamos. Fíjate como para cerrar este bloque lo que dice San Pablo. Sí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y la muerte ganancia. Sí. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues no sería mucho, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado es más necesario por causa de ustedes que siga viviendo, y por causa de él mismo, porque cuanto uno más está en vida y más puede trabajar para Dios, más méritos tiene. Claro, o sea que también por causa de uno. Pero bueno, él escribió una carta a los filipenses. Claro, pero él se entregaba a esa gente, digamos, por causa de usted. Él hacía de su vida una entrega, sí, para que salven. Bueno, fíjate, también el padre Pío decía algunas cosas semejantes, ¿viste? Y decía que bueno, él quisiera estar en el cielo con Jesús, pero le pidió a Jesús que cuando se muera no entrar al cielo, sino estar en las puertas del cielo hasta que el último de sus hijos espirituales entren. Sí, imagínate lo que era también ese amor por sus hijos espirituales. Y yo le agrego, porque también te venía contando que muchas veces, viste, la gente, los familiares de la gente que se muere dicen: quisiera morirme para estar con vos en el cielo. Pero bueno, hay que tener esta postura que tuvo San Pablo: quisiera estar con vos en el cielo, con Dios, con la Virgen o con tu ser querido, pero acá en la tierra todavía tengo cosas para hacer. Entonces, contar la eternidad va a ser para siempre. Esta vida es corta. Ganemos mérito, ganemos el agrado de Dios, trabajemos para Dios, aceptemos el sufrimiento como lo aceptaron todos los santos, la Virgen María y todos los que sufrieron muchísimo en este mundo, más que mucha gente que ahora sufre y que piensa que por eso Dios los abandonó. Ellos nunca se sintieron abandonados, al contrario, aceptaban ese sufrimiento
como algo bueno, como para crecer espiritualmente y ganarse méritos, que siempre hablamos de esto ya. Pero entonces aceptemos eso que pasó, y tarde o temprano vamos a estar allá con ese ser querido que hoy le estamos despidiendo, que lo vamos a extrañar, con Jesús, con la Virgen en el cielo, algo para siempre. Pero bueno, yo siempre digo, si aceptar la muerte es difícil para un cristiano, ¿cuán más difícil es para un pagano? Yo creo que casi imposible, porque no hay esperanza de volver a ver a ese tu ser querido, no hay esperanza de nada, se te debe desmoronar el mundo. Así es. Bueno, vamos a un temita musical, así no saturamos a nuestra audiencia, le hacemos escuchar un tema bonito y después seguimos. Bueno, ya de vuelta en este segundo bloque, estamos tocando un temita muy interesante, muy lindo, muy fuerte y doloroso sobre todo, porque estamos hablando de aquellas personas que tuvieron una pérdida grande, ¿no? Puede ser un hijo, puede ser la madre, puede ser un hermano, puede ser algún pariente, no sé, pueden ser esos, pero hablamos de esos que son verdaderamente que golpean a la vida, ¿no es cierto? Y que golpean a la fe. Mucho más que la pérdida de una empresa, lo que sea, porque el hombre siempre se puede recomponer. Pero ante este tipo de problemas o de situaciones, sobre todo cuando se va alguien, un ser querido, así rápidamente, sin avisar, ¿no? Iba a decir yo iba a decir sin preparación, pero en realidad el que se va sin preparación fue un poquito negligente, porque Dios siempre nos da tiempo para prepararnos. Por eso creo que también lo hablamos con muchas veces en la radio, cuando por ejemplo hay gente que dice, suponete, saquemos lo trágico, lo de golpe, como puede pasar, suponete que viene enfermo, estuvo un tiempo y se está muriendo, y la gente empieza desesperada a buscar un sacerdote, y cuando no lo pueden encontrar se enojan con el sacerdote, cuando tendrían que estar enojados con ellos mismos, porque de estar preparados y de haber sido verdaderos católicos no hubiesen necesitado de un sacerdote, hubiesen estado confesados con la conciencia tranquila, el alma tranquila, y seguramente han dado la unción de los enfermos, que sea un mes antes, claro, 2 meses, lo que sea. O sea, por eso uno siempre es un poco negligente cuando llega a esa situación. O sea, uno siempre tiene que estar confesado y preparado para irse en cualquier momento. Y también los familiares tienen que estar preparados para que si se va algún ser querido. O sea, que yo creo que siempre hay Dios siempre nos da la posibilidad de que estemos preparados antes. Bueno, ¿y cómo buscamos cómo hacemos esa preparación, no? Justamente, bueno, yo creo que el fin del programa es eso, buscar que nosotros evangelizar y que nosotros todos nos preparemos de alguna manera para todas las circunstancias de la vida, y nos preparemos para ir al reino de los cielos. Jesús mismo nos dice que va a venir como un ladrón, que estemos preparados. Pero no solamente está hablando de la segunda venida, sino está hablando de que siempre estemos preparados. Estemos preparados para nuestra propia partida, introspectiva, para lo que sea, para aguantar un sufrimiento. La parábola de las vírgenes que estaban con las velas prendidas y el aceite también es una preparación a la muerte, al desposamiento con el marido, con el esposo. Las imprudentes que se quedaron sin aceite son los negligentes que nosotros estamos diciendo. Las que estaban preparadas son las que tuvieron aceite y le esperaron como correspondía. Eso es justo esa parábola es la que coincide con lo que te estoy diciendo. Y fíjate lo que dice Timoteo también, en San Pablo a Timoteo, discípulo de San Pablo. Esto es muy cierto, si morimos con él, también viviremos en él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Si sufrimos, él pone el sufrimiento como un requerimiento para entrar.
que bueno, no... Pero es un requerimiento. O sea, el cristiano sufre la muerte del mundo, sufre el desprecio, el que no te entiendan. A mí me gusta imaginarme a veces cómo va a ser el día que, por supuesto que voy a errar lejísimo, pero el día que esté frente a Jesús. Habrá gente que sufrió y Jesús nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste ante el sufrimiento? ¿Usaste las herramientas que te di? ¿Te acordaste de mí? ¿Me rezaste? ¿Me pediste que alivie tu sufrimiento? Porque evidentemente si nosotros pedimos que Jesús nos alivie el sufrimiento y estamos cerca de Dios, Jesús nos va a aliviar el sufrimiento. Estarán aquellos, que a lo mejor puedo estar yo, puede estar cualquiera, llámese católico, lo que sea, que pueden haber tenido una vida hermosa y placentera, sin sufrimientos y sin ninguna especie de problemas, que también va a tener que rendir cuentas. Y Jesús también le va a preguntar seguramente, ¿cómo fue tu vida? Claro, pero Jesús, no tuve ningún sufrimiento. No tuviste problema, no te hiciste problema, porque el mundo estaba lleno de problemas. Claro, esa respuesta entiendo que no va a ser agradable a Dios, porque, como vos bien dijiste, si tuviste una vida buena, tenías que haber visto la vida mala de los demás y ayudar. Por ejemplo, ¿no? Ser más misericordioso. Claro, o sea, los pecados de omisión. Más solidario. Claro, ahí está. ¿Qué decía Jesús cuando curaba a los enfermos? ¿Estás curado? Ve y que sea para tu gloria o gloria de Dios. No peques más. No peques más. O sea, que devolvía la vista. ¿Y qué tenía que hacer ese ciego? No pecar, porque si esa vista iba a ser ocasión de pecado, mejor hubiese sido quedar ciego. Uh-huh. Hablando de eso, hubo el viernes, un jueves de la madrugada, viernes, un incendio en la chacra 100 de acá de Posadas, que es el barrio de Santa Rita, Chacabuco, Martín Fierro, esa zona. Hay más de 30 familias que se quedaron con lo puesto, o sea que también... Sí, más de 10 casas se incendiaron. Sí, o sea que también todo lo que puedan donar, desde colchones, ropa, o que sea, la iglesia de Santa Rita está recibiendo las donaciones, o sea que también ahí eso es un motivo para no quedarse cómodamente en su casa diciendo qué linda vida que me tocó. Claro. Pero ahí se requiere, perdón, que agregue, ahí tenemos que hacer lo que Dios nos enseñó, un verdadero sacrificio. A ver, no voy a dar lo que me sobra de ropa, voy a dar lo que me sobra y voy a dar también la ropa linda que yo tengo. Me voy a privar de algunas cosas y voy a dar para que realmente sea un verdadero sacrificio. Ahí empezamos a entender qué es el sacrificio, cómo juega el sacrificio en la vida de un cristiano, y empezamos a prepararnos para todo tipo de circunstancias críticas en la vida. Pero es un comienzo, ¿no? Es un comienzo que estamos diciendo. No, y lo que yo siempre digo, no dar limosna, sino dar ofrenda, ofrecer algo que a vos te gusta o que te cuesta o que querés, o sea, hacer un ofrecimiento. Por la limosna da cualquiera, la limosna es lo que te sobra. Te cuento una anécdota muy rápida. ¿Sí? Le preguntaron a Monseñor Arnello, creo que es el obispo de Buenos Aires, ¿no? Porque salió una crítica de por qué los sacerdotes, los obispos recibían sueldo. Entonces él dijo, y me llenó de vergüenza, Adrián, dijo, pero lo dijo con razón, porque las limosnas son miserables. Y es cierto, cuando nosotros vamos a la misa y llega el momento de la colecta, a nosotros nos obligan a poner el diezmo, pero no llegamos a nada. 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Aparte, ¿verdad? En la Biblia dice, Jesús dijo a los apóstoles, el que trabaja merece su salario, y ellos trabajan, y mucho. Caramba, nos están guiando. Y ahí también hay otro sacrificio que tenemos que hacer. Si yo tengo 50, y bueno, voy a hacer un sacrificio de poner. Dios va a ver ese sacrificio y nos va a recompensar de otra manera. Pero tenemos que volver a la fuente para superar todos estos problemas que estamos hablando, sobre todo esos momentos críticos de pérdida de seres queridos. Tenemos que saber, Adrián, primero que Dios está con nosotros, pero que siempre, durante toda nuestra vida, tenemos que acompañarlo a Jesús en oraciones, leer las palabras hermosas de Jesús, saber que tenemos una vida eterna después de esta vida pasajera acá en la tierra, saber que si es voluntad de Dios y
según se hayan comportado nuestros hijos, nuestros padres, o que sea, saber que vamos a verlos y vamos a estar viéndolo a Jesús. Entonces, una vez que nosotros internalizamos eso, empezamos a tener la tranquilidad que nos manda Dios, empezamos a tener a bajar un poco de angustia, porque como bien dijiste vos cuando hablabas de la carta a los Filipenses de San Pablo, nadie puede estar exento de angustias, nadie puede estar exento de momentos de críticos, ¿no? De pérdida de hijos que son durísimas, enfermedades de hijos que son durísimas, pero sepamos que no es algo querido por Dios. Nuestra propia naturaleza nos pone encima el yugo de poder sufrir accidentes, lo agravamos con la modernidad, con los autos, con las motos, a veces con la debilidad física. Hay tantas cosas que no son queridas por Dios, pero pasan en la vida. Que se enferme una persona no es por voluntad de Dios, salvo que Dios así lo quiera en algún determinado caso. Claro, sí. Alguna santa, como creo que Santa Catalina, que le pidió sufrimiento y Dios se lo concedió porque era querido por la santa. No. Distinto. No, por eso, hay cosas que nosotros no tenemos la respuesta, y decía, no vamos a comprender, y decía un santo, que no sé si era San Francisco de Sales, o quien no podemos comprender las cosas del mundo y queremos comprender las cosas del cielo. Claro. O sea, hay cosas que no tenemos, y por eso yo creo que los sacerdotes son muy precavidos cuando dicen esto, porque viste que es lo que dije hoy al principio del programa. Si uno le dice a un familiar, este era el plan de Dios para con ella o él, obviamente que el familiar dice, pero es un tirano, ¿cómo me va a hacer sufrir así? ¿Entendés? O sea que muchas veces nosotros no sabemos los planes, siempre el plan va a ser para... Si es un plan de Dios, es para la salvación de esa alma, porque a lo mejor después se hubiese perdido, o para la salvación de un ser querido, para salvación de todos. Ahora, si es un plan de Dios, y si no es un plan de Dios y una fatalidad, bueno, tenemos que apoyar en Dios, que siempre saca cosas buenas de lo malo, y en vez de alejarnos más, acercarnos. Entonces uno termina a lo último hasta, no sé si bendiciendo, pero yo calculo que en la vida eterna vamos a terminar bendiciendo a Dios por todo lo que sucedió. Yo tuve, por ejemplo, un paciente que también había tenido una experiencia cercana a la muerte, que también dijimos que íbamos a hablar, y sufrió muchísimo él y toda la familia, porque entró a cirugía, vino, pero en una de las veces que estaba que tuvo experiencia cercana a la muerte, que estuvo clínicamente muerto, vio al padre y a la madre como en el cielo, y eso a él le cambió la vida, le hizo volver a Dios. Entonces yo le dije, ¿vos volverías a pasar por esto? Sí, lo volvería a pasar, porque se acercó a Dios. Entonces mucha gente, por una tragedia o algo que sucedió, se acerca a Dios, y eso es su salvación. O sea que tendremos que estar agradecidos a Dios, porque es su salvación eterna. Entonces decía también un santo, bendita la culpa que mereció tal redención, o bendito la situación que hizo que yo me acerque a Dios. O sea, nosotros tenemos que tratar de en todo momento, ante todas circunstancias, que eso sirva para nuestra salvación y no para nuestra perdición. O sea, que podamos agradecer, porque después Dios nos va a decir, ¿y por qué no aprovechaste esa situación para acercarte a mí en vez de alejar de mí? Claro, o echarme la culpa. Claro. Por ahí no tuvo nada que ver, como vos decías. O sea, nosotros no sabemos cuáles son las cosas que Dios decide y cuáles son las cosas que decidimos nosotros con nuestra imprudencia. Claro. Dios es el dueño de la creación, puede meterse en donde quiera, pero yo entiendo que la vez, por lo que leo, la vez que Dios interviene, obviamente es porque está dentro del plan de Él, pero son en contadas ocasiones. O sea, normalmente Él nos dio algo que nosotros no le damos el valor que tiene, que es la libertad plena, ¿no? Esa libertad de hasta poder rechazar a Dios. Y eso juega en contra nuestra. ¿Qué pasa? Nosotros estamos muy alejados de Dios. Entonces, al estar muy alejados de Dios, es fácil echarle la culpa a Dios de que todo lo malo que pasa es porque es culpa de Dios. Al estar alejados de Dios, nosotros no entendemos cómo piensa Dios. Apenas un atisbo podemos ver leyendo la vida de Jesucristo, leyendo el Viejo Testamento, o leyendo del libro de los Hechos para adelante. Podemos ver
una pequeña fracción de cómo Dios actúa. Pero Dios siempre es misericordioso y nosotros nunca tenemos en cuenta eso. Cuando nos atrevemos a decir eso, el abismo, acudimos a la misericordia de Dios. Pero toda nuestra vida tiene que estar pegada, no importa nuestra vida santa, no importa que empiece a los 5 años, que empiece a los 15, a los 30, a los 70 años. Pero toda esa vida que hacemos para vivir o para lograr la santidad, tenemos que vivir bajo ese pensamiento, ¿no? Del amor de Dios que nos tiene hacia nosotros, de la inmensa misericordia que nos reserva si nosotros confiamos en Él. ¿Cuántas veces Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dice que confíen en Él? Y no solamente lo dijo, sino que nos dio muestras. Santo Tomás, vos lo citabas al comienzo. Santo Tomás se perdió, desconfió de lo que le decía Dios. A lo mejor los otros apóstoles también, pero no decían nada. Santo Tomás exteriorizó su desconfianza. Hasta que no toque, no creeré. Pues, y estuvo con él y vio cómo lo resucitaba Lázaro. Si no crees así todo cayó en su humanidad. Bueno. Y nosotros, obviamente que podemos tener dudas, preguntas, cuestionamientos, porque no vimos todo eso, si no estamos leyendo. Vemos también en nuestra vida diaria, como decía el mismo padre Lori, que nazca un huevo de una gallina ya es algo fantástico. O sea que si eso es azar, bueno, no sé qué pensamos del mundo, pero me refiero que así todo podemos caer en la tentación de la duda. Eso es normal, pero claro, no perdamos la fe. Pero la duda, la fe rompe toda duda, Adrián. La fe aniquila la duda. Pero la fe es creer sin ver. Pero cuando uno cree y no vio, pero sabe que los demás vieron, porque está escrito, y esto lo creen, hasta los musulmanes creen en Abraham y Moisés, hasta los musulmanes lo ven como profeta Jesús y creen. Nosotros también tenemos nuestra Biblia y creemos, porque sabemos que las cosas que se cuentan han sucedido. Podemos derrumbar toda desconfianza o todo problema que tenemos por no ver. Ya en el sermón en el sermón de la montaña, felices los que creen sin ver. Se refería a nosotros, los de las próximas generaciones, porque ellos verán a Dios, será el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a eso, tenemos que aprender que con nuestra fe destruimos las dudas de la razón. Fíjate a veces que la ciencia, la razón, cada vez nos pone más dudas. Hacen una teoría de la creación nueva, se van allá hasta el Big Bang, encuentran que el mundo, porque está en expansión, nació de una pequeña explosión, pero no pueden explicar cómo se produce esa explosión. O sea que la razón tampoco, separada de Dios, no tiene sentido, tampoco puede dar respuesta. Unamos la fe, unamos la razón y vamos a encontrar a Dios y vamos a encontrar las respuestas a todas esas aflicciones que tenemos, a todas esas dudas que tenemos. Pero tenemos que estar pegaditos a Dios, y eso es lo que el católico de hoy, el hombre de hoy, no tiene. No estamos pegados a Dios, no es parte de nuestra vida Dios. ¿Y cómo va a ser parte de la muerte entonces? Imposible. ¿Cómo va a ser parte de la muerte? Claro, de la muerte física. Eso es un tema difícil, pero para eso está... Sí. ¿Qué tal? No, por supuesto que es difícil, pero, o sea, si fuese fácil, Jesús no hubiese dicho: el que quiere seguirme, que cargue con su cruz. Esto es la cruz, también la fe es mantener la fe es la cruz de cada día, luchar contra... Una linda cruz. Claro, pero sí. Me refiero que tener esperanza en los momentos de crisis es una cruz. El diablo es un experto para derribarnos esa fe, y nosotros somos tan hábiles, tan proclives a perder la fe por cualquier pavada. Porque caemos en la tentación, y decía el Santo Cura de Ars, aquí está siempre luchando contra la tentación, porque el diablo tienta a que va por buen camino,
que ya está perdido no lo tienta. ¿En qué lo va a tentar si la persona ya es parte de él? No, y aparte hace todo mal, ¿en qué lo va a tentar? Si ya tiene malos pensamientos, ya hace cosas mal, eso no te tienta. Te tienta que para que vos hagas algo mal, pero que hace todo mal, ya está. Por eso Jesús busca del rebaño las ovejas perdidas, porque las buenas las tiene. Claro, por supuesto, lo mismo. Entre los que están perdidos. Bueno, por eso, pero para terminar también con este bloque, porque también hicimos 2 bloques largos, vamos a tener que hacer uno más. ¿Dónde se ve un atisbo de cielo en la Biblia, más allá de que Jesús muchas veces nombra lo que es el cielo y que cuando Él se vaya y todas esas cosas, y también muchas veces hablamos de las visiones de muchos videntes? En la transfiguración. En la transfiguración Jesús muestra un poco de su gloria, tanto así que Pedro se siente tan bien que no se quiere bajar del monte Tabor. Dice, hagamos unas carpas y quedémonos acá. Pero eso es lo que pasa cuando alguien se va al cielo, no se quiere volver más de allá. Es lo que yo le digo a los familiares, a gente que perdió una familia: vos no estés triste por ese familiar, porque está en el cielo y no quiere volver acá. Una vez que conoció el cielo, el rostro de Dios, no quiere volver al mundo, y eso hay muchos testimonios. Y está esperando para que vos vayas también con Él, y no quiere que vos estés triste, y menos que pierdas la fe o la esperanza, una vez que conoce a Dios en persona. Claro. O sea que realmente el cielo debe ser bueno, y Pedro se dio cuenta en ese momento, lo vieron los apóstoles cuando vieron la transfiguración de Jesús. Bueno, vamos al último bloque. Al último bloque. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando hermanos, bailando hermanos. Bueno, Sergio, seguimos con este programa. Me quedó también, estamos en el tercer bloque, por si hay alguien que estaba escuchando recién, veníamos hablando sobre la resurrección de Cristo y la muerte y resurrección nuestra, lo que va a ser de todos los católicos. Me quedé pensando también antes, y después se me pasó con la charla, de que también esta semana el Papa volvió a pedir perdón por los abusos en la iglesia, como que lo subestimó. ¿Por qué la gente está tan preocupada de que si pide o no pide perdón de cosas pasadas, por ejemplo? Porque entonces tendremos que pedirle a Angela Merkel que pida perdón todos los días por lo que hizo Hitler. O sea, no tiene relación de ser. Está bien, se reconoció una vez, todos sabemos que se hacen las cosas mal, pero no hay que estar todos los días pidiéndole al Papa que pida perdón. A ver, es como que se regocijan diciendo, mira cómo se humilla el Papa. Yo lo veo, es que obviamente que está mal lo que hicieron, pero con una vez ya es suficiente. La palabra del Santo Padre tiene una fuerza tan importante que con una vez que diga las cosas, ya sabemos que lo pide del corazón. Lo conocemos al Santo Padre, no necesitamos, lo conocemos de acá, de la Argentina, y la gente que tuvo el privilegio de conocerlo, como era su actuación en Buenos Aires, sabe que lo que dice lo dice del corazón y no es política. Ahora te digo una cosita, tanto se le cae a la iglesia con el tema de los abusos. Ahora está el abuso, está como empezando a salir el abuso en los clubes de fútbol, en los clubes de gimnastas, esto, aquello, que vienen de vieja data. Entonces yo digo, ¿pasa solo en la iglesia? No. Lo que siempre decimos, ¿no? 2% nomás. Sí, y tendrán su merecido acá en la tierra los curas, porque serán excomulgados, pero serán enjuiciados. Y peor en el cielo. Papa los dijo, y peor tendrán, porque tenían más obligación y más responsabilidad ante el juicio de Dios. Pero salimos de ahí y la mayor parte de abusos se lo comete en la sociedad civil, no eclesiástica. En la sociedad civil, en la sociedad militar también debe ocurrir seguramente, ¿no? Pero ocurre en todos lados y con mucha mayor cantidad. Pero ahora nos damos cuenta, el periodismo también nos maneja mucho.
maneja demasiado la información. Pero bueno, como vende, entonces empiezan a darle... Ellos, como recién dijimos, que los sacerdotes tienen mucha responsabilidad y van a responder ante Dios porque tenían el derecho a tener buen ejemplo. Los periodistas también van a tener que responder ante Dios por haber inculcado cosas malas a la gente. Como te decíamos la vez pasada, que, volviendo al aborto, hay periodistas que están a favor y si convencen a uno y llevan por el mal camino, van a ser juzgados por eso. O sea, que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero detrás de ese micrófono hay millones escuchando y están a veces asintiendo porque el periodista es un periodista bueno, un periodista reconocido, que es reflexivo, muy preparado. Guarda, el diablo también es muy preparado. Sí. Y sabe convencer. También hablamos de esto el otro día en la pastoral sobre cuando el diablo te hace lo que aparentemente es bueno, o sea, te hace hacer cosas que aparentemente son buenas pero en realidad son malas. ¿Entendés? Como por ejemplo nos decía el padre José Luis, por ejemplo, hay un refrán que dice el camino del infierno está regado de buenas intenciones. Claro, la mentiría piadosa que uno dice, esas cosas que uno trata de justificar. Te iba a decir otra cosa. Por ejemplo, con respecto a que todo el mundo quiere que el Papa pida perdón o reconozca, es porque, como decís, que hay que creer, la gente no le cree, porque el que es ladrón cree que todos son de su misma condición. Entonces el que es mentiroso cree que todo el mundo miente y no le cree ni al Papa, ¿entendés? Entonces cuando a mí salió esta nota que ya hablamos del programa pasado, que el Papa decía que el infierno no existía, los católicos rechazamos como verdad eso y sabemos que el Papa no lo dijo, y cuando el Papa salió y dijo yo no dije eso, le creemos. Entre el Papa y un agnóstico de 93 años sin discriminar la edad, pero con lo que eso conlleva en su memoria, que no graba las entrevistas, ¿a quién le voy a creer? Obviamente, ni hace falta respuesta, obviamente. Bueno, cuidado también, porque vos lo mencionaste al comienzo, se está tratando el tema del aborto, lo quiero decir rapidito nomás, se está tratando el tema del aborto, está en comisiones, van a hablar 700 personas, son 4 invitados por diputado, bueno, no todos los diputados eligieron, y empezó hablando un constitucionalista de apellido Domínguez, Rodríguez, no me acuerdo, muy legal la postura, no me gusta por supuesto porque es a favor del aborto, haciendo hincapié en que si en las legislaciones más modernas está previsto, bueno, todo un argumento que para mí no tiene, te lo digo como abogado, no tiene ningún andamiaje jurídico, ¿no? Porque es atentatorio contra la vida. Pero después me llamó mucho la atención, y lo escuché en una radio muy conocida de Buenos Aires, que una mujer que hablaba, porque era la presidenta de una asociación católica, después te da el nombre, te lo voy a escuchar y te lo voy a dar el nombre porque están todas grabadas las entrevistas de Mitre. Al final lo dije en la radio, no importa. Era Radio Mitre, no me importa, no le digo nada porque no es lo que habló es otra persona, era popular. Vox Populi. Entonces el diablo también mete la cola acá. Bueno, entonces a mí me quedé horrorizado de que representando a una asociación católica de mujeres católicas y analizando la situación de las niñas que estaban en esa difícil circunstancia de estar embarazadas con 12 años, 13 años, lo que sea, se inclinaban por la situación de estas niñas y dejaban de lado. ¿Puede ser católica una persona que piense de esta manera, que atenta contra la vida? No puede ser. Tiene que proponer otras soluciones. Y andar a educar a esas chicas. ¿Qué dice la Biblia? Que tiene que llegar virgen en el matrimonio, que evidentemente las chicas no lo llegan. Ahora, después, que haya gente que dentro del matrimonio quieren abortar, bueno, hay que trabajar sobre eso también, pero van a disminuir mucho la cantidad de abortos si la sociedad llegaría virgen al matrimonio, o sea, si tendría la mentalidad del católico. Pero ¿qué pasa? No se educa religión en este país ni en este mundo desde chiquito, por eso pasa eso. Andar a proponerle esto a cualquier adolescente católico te saca por un tubo con una madurez mucho más grande que toda esta gente que habla en el Congreso. No, es algo que no tiene razón de ser. La primera educación para evitar todo esto es moral en la casa, educación. Bueno, sí, hablamos que lo moral viene de Dios también, claro. Obvio, pero Dios nos da un ejemplo de moralidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y si los judíos no tienen legislación, no tienen ley legislativa, tienen el Corán, el Torá, perdón, sí, el Corán, la Torá tienen como ellos no necesitan.
Si ya saben, ahí dice todas las leyes, cómo se tiene que manejar en sociedad, y la dio Moisés. ¿Entendés? Te iba a decir otra cosa y ahora ya me olvidé, estábamos hablando sobre... Bueno, te decía una crítica a esa sociedad de mujeres católicas, ¿no? No sé si por ahí por ese lado... Sí, era por eso. Pero bueno... Bueno, le iba a decir a la audiencia que, bueno, hay muchos testimonios con respecto a esto que vos dijiste de los traumatismos post-aborto y todas esas cosas, que espero que alguien que lo haya hecho se anime a hablar en el Congreso. Nosotros tenemos hay buenas voces, hay buenas voces en contra del aborto, por suerte. Pero así testimonios que hayan hecho, porque hay una señora que lo hizo y todavía sigue a favor, no puedo entender. Y hay mucha gente que lo hizo y está arrepentido. Yo quiero que esa gente hable. Nosotros tenemos un testimonio en la página de YouTube que lo pusimos también en el programa del aborto del 2015 o 16 que hicimos. Bueno, y también está el 17 y también está una persona que es muy conocida, que es Gloria Polo, que tiene su testimonio en internet. Ella no abortó, pero fue promotora de aborto de mucha gente, y ahí cuenta. Ese gran médico estadounidense que al final también el rey de los abortos, miles de abortos. En la película de la Virgen María, Tierra de María, donde él ve que tiene un sueño donde ve que los chicos están en un lugar lindo y lo está cuidando San Antonio de Padua, me parece. Y entonces San Antonio le dice: estos son todos los chicos que vos abortaste. Y bueno, hay un montón de testimonios de gente que lo hizo y está arrepentida. O sea que tampoco escuchemos solo a la gente que no hizo. Es lo mismo que alguien que no maneja te quiere decir clases de manejo, ¿entendés? Claro. O que no vayas por esa ruta porque es complicado si no manejaste. O sea, qué sé yo, no sé, se me ocurre así rápidamente un ejemplo. O sea, el que no lo hizo no sabe lo que pasa por la persona que lo hizo. O sea, me parece que es un tema que no tiene fundamento para discutirse. Bueno, nos quedamos sin programa y volvimos al mismo tema porque es tan candente el tema que... Y lo que pasa es que está, en el plato, ¿no? Está caliente, y es un tema que como católicos nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que no ocurra, no salga la ley a favor del aborto. Ya lo que tenemos es bastante aberrante, así que... Claro, pero no solo olvidarnos en eso, es lo que digo, no quedarnos en eso, sino sale después empezar a trabajar para que no salgan clandestinamente también. Bueno, ahí somos todos responsables por omisión. No solo eso, sino que no lleguen a pensar, primero que no queden embarazadas fuera del matrimonio, que es lo que dice la iglesia, y segundo, si quedan, que no lleguen a pensar siquiera en esa posibilidad. Sí. Y después si lo pensaran, que no tengan dónde hacerlo, porque también son culpables los médicos que lo hacen. Claro. Y después, qué sé yo, el trabajo, porque yo creo que el próximo paso es ese, y si se aprueba, el próximo paso va a ser que la iglesia tiene que salir a los lugares donde se hacen, como pasa en el resto del mundo que se aprobaron, ir a hablar con esas mujeres, ¿por qué lo estás por hacer? O sea, va a tener que ser toda una dinámica de todos los que estamos en contra del aborto para que no se llegue a concretar, aunque la ley lo prueba. Bueno, se nos fue el tiempo. Un saludo hasta el próximo domingo a toda la audiencia, y a seguir pensando y a rezar. Rezando y difundiendo la palabra en contra de la muerte. Que así sea. Nos vemos la semana que viene. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir.